Hola iglesia, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un privilegio el que me haya tocado hablar de la palabra esta noche. Un saludo para todos, un abrazo. Antes que nada quisiera iniciar esta noche con una oración. Te voy a pedir que donde quiera que estés, ¿verdad? Dispongas tu corazón, todo tu ser, tu mente, para que en esta noche escuchemos la palabra de Dios y que toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestra vida delante de ti. Pedimos que tú nos hables, Padre, que nos bendigas, Señor, y que nos des dirección a nuestra vida, Señor, porque todos la necesitamos, Dios. Gracias, bendito Señor, porque nos amas, porque tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente es un gran privilegio estar delante de ustedes, un honor. Hoy me tocó compartir la palabra y de lo que hoy te quiero hablar es de la obediencia a Dios. ¿Por qué es importante obedecerle al Señor? Y es un tema, ¿verdad?, que quizá hemos escuchado mucho en las iglesias, en la iglesia, ¿verdad? Y el pastor nos habla, nuestro pastor nos habla constantemente acerca de ser obedientes y es un tema muy, quizá hasta trillado, ¿verdad? Lo pensemos, pero es algo de lo que todos los días tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo en nuestra vida, o no llevarlo a cabo, o de hacerlo o no hacerlo. Y desde pequeños, en todo momento, ¿verdad?, en nuestra casa, nuestros padres nos hablan acerca de la obediencia, nuestros abuelos, los maestros, toda la gente que nos ama, que desea lo bueno para nosotros, nos dice, obedece.
obedece, haz esto, haz lo otro para que te vaya bien. Y al final de cuentas está en nosotros. Nosotros tomamos la decisión si lo llevamos a cabo o no, si lo hacemos o no lo hacemos. Y también, ¿verdad? Nosotros sufrimos o padecemos las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Obviamente, ¿verdad? Si hacemos lo correcto, si obedecemos, pues entonces vienen las bendiciones a nuestra vida. Y creo que de eso se trata todo. A la gente que nos ama, nos desea lo mejor, y así es Dios también con nosotros. Dios nos quiere bendecir y nos habla en su palabra acerca de la obediencia. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, habla acerca de la obediencia. Hay muchísimos versículos, muchísimos pasajes que hablan acerca de la obediencia. Tenemos muchos ejemplos de muchos personajes en la Biblia que fueron obedientes a Dios y cómo fueron bendecidos, pero también tenemos muchos ejemplos de cómo muchos no obedecieron al Señor y obviamente, ¿verdad?, padecieron a consecuencia de ello. Y lo vemos en el pueblo de Israel, cuántas veces, ¿verdad?, se apartó del Señor, cuántas veces, tantas promesas que les dio el Señor y les decía el Señor: este es mi pueblo elegido, pueblo santo, ¿verdad? Y los voy a bendecir, y tantas promesas que les dio el Señor, y aún así se olvidaban de ellas y se apartaban de Dios y empezaban a adorar a otros dioses. Y nuevamente, ¿verdad?, la obediencia es algo de la que tenemos que hacer énfasis todos los días. Yo con mis hijas, ¿verdad?, todos los días les tengo que recordar que hagan esto, que hagan lo otro, que igual en la escuela con mis alumnos, todos los días les tengo que decir: haz esto, haz lo otro. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. Y, ¿verdad?, la Biblia hay un pasaje en la Biblia donde el Señor desde un principio establece qué tan importante es la obediencia para nosotros, y lo vemos en Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice el versículo 26 de Deuteronomio 11: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy. La maldición si no las oyes, si no oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartas del camino que os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Nuevamente, ¿verdad?, aquí es el principio de la obediencia, donde el Señor nos dice claramente qué hay para nosotros si obedecemos, o qué hay para nosotros si desobedecemos. Y dice, ¿verdad?, si oyes, ¿verdad?, dice la bendición si oyes, y oír obviamente implica haces lo que te estoy diciendo, los mandamientos que yo te mando. Y nosotros sabemos bien, ¿verdad?, que es una promesa para el pueblo de Israel, una promesa para nosotros que somos injertados a ese que éramos olivo silvestre, dice la palabra, ¿verdad?, pero ahora hemos sido injertados a la vid verdadera a través del creer en Jesucristo. Y es una promesa también para ti y para mí, de que Dios nos quiere bendecir, pero que dice, tenemos que oír. Y obviamente si no obedecemos, dice, también va a haber una consecuencia. Y la palabra es clara, ¿verdad? Dice, escoge tú tienes la decisión es tuya. Y no sé, ¿verdad?, cómo haya sido tu vida, qué experiencias tú tengas, pero yo te puedo decir que en mi experiencia he visto y vivido las consecuencias de la desobediencia, como de joven, de niño, ¿verdad?, los errores que cometí, quizá las consecuencias, las situaciones que tuve que enfrentar por no obedecer y no escuchar primeramente a mis padres, a mis abuelos, a la gente que me amaba, y principalmente a Dios. Y de eso nos quiere hablar el Señor, y nos quiere recordar constantemente que Él siempre nos quiere bendecir, ¿verdad? Pero tenemos que hacer caso, obedecer su palabra. Y obviamente una implicación de la obediencia es que tiene que haber alguien con autoridad sobre nosotros. La
obediencia implica eso, que tú le obedeces a alguien más que está sobre ti, que tiene autoridad sobre ti. En este caso, ¿verdad? El ejemplo más sencillo que podemos ver es de hijos a padres. Nuestros padres son nuestra autoridad y obviamente estamos sujetos a ellos. Y así también, ¿verdad? No solamente a nuestros padres, pero también a nuestros maestros, a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros pastores, a mucha gente. ¿Verdad? A mucha gente que obviamente la obediencia implica estar bajo autoridad y nosotros estar en sujeción, reconocemos que hay alguien sobre nosotros y es algo que el estar bajo autoridad es reconocer entonces que nosotros lo hacemos y eso es voluntariamente. ¿Verdad? Nadie nos obliga a obedecer. El Señor no nos pone en entre la espada y la pared y nos dice, ¿verdad? Nos da a escoger. No, es por voluntad propia. Tú decides si obedeces o no. Yo decido si obedezco o no. Pero al final de cuentas yo sé lo que voy a enfrentar o las consecuencias que voy a obtener. Entonces, el estar bajo autoridad es una implicación de la obediencia y nuevamente esto es voluntariamente. Y hoy quiero hablar también acerca de las razones, ¿verdad? Razones por qué es importante la obediencia a Dios. Y la primera razón es porque Jesús mismo nos llama a la obediencia. Y esta palabra la vemos en el versículo de Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un versículo muy cortito, pero Jesús nos está llamando aquí a ser obedientes. Y dice nuevamente, si me amas, guarda mis mandamientos. Y obviamente, ¿verdad? Dice aquí, guarda, obedece, haz lo que te mando, haz lo que te digo. Y el mayor ejemplo de obediencia que nosotros tenemos en la Biblia es precisamente Jesucristo. Nosotros vemos cómo Él obedeció al Padre, obedeció a Dios y vino, ¿verdad?, a la tierra y cumplió el cometido que Él tenía de traer salvación al mundo hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces, Él es nuestro mejor ejemplo de obediencia, que aún nosotros estando en la carne, aún nosotros siendo débiles, podemos, si ponemos nuestros ojos en Jesús, ser obedientes. Y también, ¿verdad?, como discípulos, nosotros como discípulos de Jesucristo, nosotros obedecemos a sus mandamientos, seguimos su ejemplo. El ser discípulo implica, ¿verdad? Discípulo quiere decir que somos alumnos, somos seguidores, caminamos detrás de Él, entonces hacemos lo que Él hizo. Y eso nuevamente, ¿verdad? Ahí hay una implicación. Cuando somos discípulos tenemos a un maestro, seguimos a alguien que va delante de nosotros. Y así como somos discípulos de Él, ¿verdad? Y también seguimos sus mandamientos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Cuando vemos el verso nuevamente de Juan 14:15 dice, si me amas, o guarda mis mandamientos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por amor. Jesús no nos obliga, Jesús no nos pone en contra de la pared, no nos hace manita de puerco, como decimos comúnmente, sino lo hacemos por voluntad propia. Es como en mi relación de pareja con mi esposa, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, hago cosas que a ella le agradan y no hago cosas que le desagradan. ¿Por qué? Porque la amo. Y lo mismo es con Dios. Y nosotros como hijos hacia los padres también queremos agradar a nuestros padres, ¿verdad? Hacemos lo que sabemos que a nuestro padre le va a agradar. A mi madre le va a agradar esto. A mi esposa, ¿verdad? Yo sé que le gustan los chocolates, le gustan las flores, le gusta que la saque a comer, que la saque a pasear. Eso trato de hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que a ella le agrada. ¿Y por qué lo hago? No porque ella me obliga, sino lo hago porque la amo. Y lo mismo con el Señor, nosotros obedecemos y no va a ser una carga para nosotros la obediencia cuando nosotros entendemos que lo hacemos por amor. Entonces, esa es la primera razón, ¿verdad?, por la cual nosotros obedecemos al Señor, lo hacemos por amor. El segundo punto es, la obediencia es un acto de adoración. La obediencia es un acto de adoración. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser bendiga a Jehová. Todo mi ser, todo nuestro ser alaba a Dios. Lo alaba nuestra boca, lo alaba nuestras manos, lo alaba nuestra actitud, lo alaba nuestro carácter. Alaba a Dios todo lo que somos y todo lo que hacemos. Aún nuestras acciones, nuestra obediencia alaba al Señor. Por eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un acto de adoración. Quizá a veces nos cuesta, pero el sacrificio a Dios, ¿verdad? Es un sacrificio. Hay que morir a nuestra carne, a veces a nuestros propios deseos, para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es adorar al Señor. Y si bien la Biblia entera, ¿verdad?, habla de la obediencia, es necesario recordar que los cristianos no somos justificados por nuestras obras, ¿verdad? La obediencia no nos va a salvar, eso quiero dejar claro, ¿verdad? La obediencia no nos salva, somos salvos por fe, dice la palabra. La salvación es un don, es un regalo de Dios que ya nos dio por haber creído en Él. Ya somos salvos, pero la bendición viene a consecuencia de la obediencia. La bendición es la causa, es el efecto, y la causa es la obediencia, ¿verdad? La obediencia es para que nosotros seamos bendecidos. Entonces la salvación es un don gratuito de Dios y no podemos hacer nada para merecerla. La verdadera obediencia cristiana fluye de un corazón agradecido con Dios por la gracia y la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Porque a cada día Dios derrama gracia y misericordia sobre nosotros, porque no hemos sido consumidos aún en medio de tanto pecado, aún en medio de la desobediencia, aún en medio de las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad? Aún estamos vivos y aún tenemos esperanza, y Dios nos da una nueva oportunidad cada día. Y no importa dónde tú hayas estado, dónde tú hayas vivido, qué hayas hecho, si tú te arrepientes y vienes delante de Dios y le dices: Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad, el Señor lo va a hacer, porque Él es fiel y justo para perdonar, dice su palabra. Él es fiel y Él es justo. Entonces, lo único que tenemos que mostrar es un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido, y el arrepentimiento nos va a llevar a hacer esos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Si caminamos en un camino de desobediencia, en un camino que donde nos llevaba a la muerte, al mal, vamos a cambiar ese camino y vamos a ir por el camino que nos va a llevar a la bendición. Amén. Bueno, y ya el siguiente punto es: la obediencia trae bendición. Y ese es un tema, ese es algo tan importante, y yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando buscamos bendición es cuando nos acordamos de Dios, o cuando estamos demasiado mal, cuando tenemos muchas situaciones en la vida, ¿verdad?, muchas aflicciones, una enfermedad muy grave, entonces nos acordamos de Dios. Pero realmente la obediencia trae bendición, y eso es algo tremendo, es algo que tú lo tienes que creer. Vamos a leer unos 2-3 versos acerca de eso. El primero es Génesis 22:18, y el Señor le habla a Abraham y le da una promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por qué iba a ser bendecida toda la tierra? Por la obediencia de Abraham. Por la obediencia de Abraham. Tu obediencia, mi obediencia, no solamente me va a traer bendición para mí, sino va a bendecir a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, a las personas que vienen detrás de mí, a las que son parte de mi familia. La bendición que Dios derrama sobre mi vida alcanza a toda mi casa, a toda mi familia. Eso es algo tremendo, algo importante, y el Señor lo cumplió en Abraham. Y eso es algo que a mí, tú lo tienes que creer. Yo lo creo. Yo cuando camino y vivo y siento que todos los días me siento un hombre bendecido. Me siento un hombre bendecido. Yo lo creo. Yo sé que Dios, y siento en mi corazón, ¿verdad?, que Dios me ha bendecido grandemente con tantas cosas. Y obviamente, ¿verdad?, pero sé que puede bendecirme más todavía. ¿Y cómo va a ser? Va a ser a través de la obediencia, a través de permanecer en su palabra, a través de hacer lo que Dios me manda hacer.
Otro verso, Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí es el Señor nuevamente hablándole al pueblo de Israel y les está diciendo que, dice, si ahora pues, si dan oído a mi voz, eso es, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, obedecen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Esta es una palabra que el Señor le habla al pueblo de Israel. Él les está diciendo, ustedes son mi pueblo elegido y ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo los quiero bendecir, les quiero dar un lugar especial, una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Yo les voy a proveer, los voy a cuidar. El Señor les da esta promesa y obviamente sabemos bien, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tomaba su promesa, a los pocos días se olvidaba, iban en pos de otros dioses, se olvidaba, creaban sus propios ídolos, se hicieron su becerro de oro. Pero esto nos habla de ti, de mí, que realmente eso es lo que hacemos. El Señor nos da una promesa y muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida lo que nos prometió el Señor, la promesa, y empezamos a buscar por nuestra propia cuenta. Hacemos nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Y creo que lo más difícil, ¿verdad?, muchas veces es yo lo digo por mí, cuando estoy en una situación complicada, en una situación difícil, me agarro de Dios porque pues ya no tengo de otra, ¿verdad? Y lo reconozco. A veces nos agarramos de Dios porque ya no nos queda de otra. Pero creo que es fácil agarrarse de Dios cuando estamos mal. Cuando estamos bien es lo más difícil. Cuando todo en la vida nos va bien, cuando no tenemos ningún problema, cuando nuestra economía está bien, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud, todo está bien, podemos reconocer que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha cuidado. Es lo más difícil. En esos momentos, cuando todo está bien, es cuando es difícil agarrarnos de Dios. Cuando yo estoy mal, es fácil agarrarme de Dios por mi situación, pero cuando estoy bien es el detalle. Y esa es la lucha que yo tengo. Esa es la lucha que yo tengo, ¿verdad? Tengo que agarrarme de Dios en las buenas y en las malas. Tenemos que aprender a ser obedientes al Señor. Otro verso, Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la hacen, y la cumplen, y la viven, ¿verdad? Son bienaventurados, bien bendecidos. Y eso es algo que yo te puedo decir, ¿verdad?, que realmente Dios me ha bendecido grandemente, aunque no he sido muy obediente. Dios me ha bendecido grandemente, ¿verdad? Lo poco obediente que haya yo sido, el Señor me ha bendecido grandemente. Y eso es algo que quisiera que viéramos, ¿verdad? Y bueno, la obediencia es algo, la bendición es algo que quizá quisiéramos ver de alguna manera materializada inmediatamente. Yo en mi vida te puedo decir cómo Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido a través de darme una revelación. Y me ha dicho, ¿verdad?, camina de este lado, o ve hacia allá, o haz esto, o haz lo otro. Entonces por ahí viene mi bendición. Y la verdad, me siento un hombre bendecido. En mi vida he pasado muchas cosas, pero sé que Dios me ha bendecido tan grandemente, pero puedo ir hacia atrás y puedo decir que mis mayores bendiciones han sido a través de una revelación de Dios donde me ha dicho, camina por acá, o haz esto, o haz lo otro. Y cuando yo he entendido que por ahí está la bendición que me quiere dar el Señor, me he agarrado con uñas y dientes, y por ahí ha estado, y por ahí Dios me ha bendecido. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios no nos va a dar, por ejemplo, si tú quieres ser bendecido económicamente, Dios no va a venir y te va a decir, o te va a poner en un lugar donde ya te paguen muy bien, o que tengas un negocio muy próspero, sino que Dios te va a dar la idea y te va a decir, haz esto, haz lo otro, y por ahí es donde el Señor te va a bendecir.
Entonces, va a ser a través de la obediencia, a través del caminar, a través de... Muchos de nosotros quizá tenemos la idea errónea, ¿verdad?, de que la bendición va a venir a través de que algo que nomás estiremos la mano y que ya se nos va a dar, sino la bendición es a través de un proceso, a través de un caminar, a través de hacer, a través de actuar, y por ahí es donde el Señor nos quiere bendecir. Y Él siempre nos ha querido bendecir, ¿verdad? Siempre nos ha querido bendecir. Nos ha dado estas promesas y nosotros tenemos que tomarlas, vivirlas, ¿verdad? Y creerlas. Dice su palabra que el justo por la fe vivirá, y tenemos que tener fe, tenemos que creer que Dios tiene lo mejor para nosotros, que tú y yo vamos a estar bien. Yo no sé cuál sea tu situación económica, tu situación de salud, tu situación de trabajo en este tiempo, pero créele al Señor, y cuando leas su palabra, créele, ¿verdad?, que Él te quiere bendecir. Solamente dice, obedece, y las promesas del Señor se van a cumplir en tu vida, y vas a caminar, ¿verdad?, por la tierra creyendo y viviendo en la bendición, en las promesas de Dios, que tarde o temprano, ¿verdad?, el Señor las va a cumplir cuando caminamos y obedecemos su palabra. Amén. Bueno, quiero orar para terminar con esta palabra, y espero que haya tocado tu vida, y pues de alguna manera, ¿verdad?, reflexionemos, y que que en la vida, ¿verdad?, siempre vamos a tener luchas, porque somos carne. El espíritu está dispuesto, dice la palabra, pero la carne, ¿verdad?, la carne se opone. Entonces tenemos que orar constantemente para que podamos poner por obra la palabra del Señor. Oramos. Señor, hoy pedimos, Padre, por la situación, la vida de cada familia, Señor, y de nuestra iglesia de IDN, Señor, y todo aquel, Señor, que nos ve desde algún lugar, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y Padre, que tus promesas de bendecirnos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, de prosperarnos en todo, Señor, se cumplan, Padre Santo. Y también ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, en nuestra carne, Padre, con las luchas que tenemos, Señor, para poner por obra tu palabra, para ser obedientes, Señor, y ser esos discípulos, Padre, que caminan, Señor, detrás de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.